Hola, si estás interesado en irte a trabajar a Estados Unidos, en un colegio, un high school o un middle school, en este vídeo te voy a explicar qué tipos de centros te puedes encontrar dependiendo de la financiación del centro, dependiendo también de la ubicación y dependiendo también del tamaño. Además, al final de este vídeo te voy a enseñar un par de sitios web en los que las familias americanas suelen buscar información sobre los centros a los que quieren enviar a sus hijos, tales como cantidad de alumnos que hay, qué resultados obtienen en las pruebas estatales, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar con el vídeo en sí, si estás interesado en este tipo de temas de educación en Estados Unidos, pues suscríbete a mi canal que vas a encontrar muchísima información. Y si este vídeo te puede parecer interesante, pues puedes dar a me gusta. Vamos a empezar viendo los tipos de centros educativos que te puedes encontrar en Estados Unidos dependiendo de su financiación. Pues por un lado tendríamos colegios públicos tradicionales, que serían unos centros que no requieren un pago de matrícula por parte de los estudiantes ni de los padres. Son centros que están financiados con impuestos de los ciudadanos y son administrados por una junta escolar. Pero puede y suele haber determinadas tarifas, como préstamo de libros, préstamo de equipos informáticos, cuotas deportivas. Las escuelas mismas deben cumplir con las directrices de currículos, normas y con todo lo que les pida la administración. Y la mayoría de esta serie de normas se deciden a nivel estatal y local según el Departamento de Educación de Estados Unidos. La escuela pública en Estados Unidos se parece bastante a cómo funciona la escuela concertada en España. Sobre todo en el tema laboral, porque no existen plazas fijas de profesores, los contratos son revisables todos los años, e incluso si un profesor no cumple las expectativas, si no es evaluado de forma positiva, incluso podría llegar a ser despedido sin ningún problema. Vamos con el siguiente tipo de colegios dentro de los financiados con fondos públicos, que son las escuelas charter. Estas escuelas charter sería lo que en España también llamaríamos colegios concertados. Al igual que las escuelas públicas, las escuelas charter son gratuitas, sin embargo, las plazas a menudo son limitadas. A ver, cualquier empresa, cualquier organización o cualquier individuo podría solicitar un permiso para abrir una escuela de este tipo. Y si el Estado da el permiso, la escuela va a recibir una cierta cantidad de fondos durante un periodo de tiempo limitado. Generalmente son 3 a 5 años, pero si la escuela no cumple con las expectativas de rendimiento, el estatuto, el contrato no se renueva y esta escuela puede cerrar. Muchas escuelas de tipo charter ofrecen un entorno de aprendizaje único, como una escuela cuyas clases de ciencias se imparten en el campo o una especialización en educación artística. Las escuelas charter a menudo eligen una especialización o establecen en sus planes una misión que satisfaga una necesidad de su comunidad. Los administradores de este tipo de escuelas charter pues tienen más libertad que en la escuela pública, pero el precio de esa libertad es cumplir con las expectativas que se marcan ellos mismos en sus planes de calidad y que tienen que después rendir cuentas a la administración. Por eso muchas veces este tipo de escuelas pues vive muy presionado. El siguiente tipo de escuelas serían las escuelas magnet o magnet schools. Las magnet schools se especializan en ciertas áreas como tecnología, ciencias o artes. Son escuelas públicas gratuitas también, dirigidas por distritos escolares o pueden estar dirigidas también por un grupo diferente de distritos. Algunas magnet school admiten estudiantes en función de su rendimiento. Los estudiantes generalmente pasan por pruebas y solicitudes muy rigurosas para asistir a este tipo de escuelas y tienden a mantener una población estudiantil muy diversa y es probable que además tengan una lista de espera de estudiantes que intenten inscribirse. Son escuelas que son bastante solicitadas. El siguiente tipo son las escuelas de inmersión lingüística. En las escuelas de inmersión lingüística imparten y dan clases a sus estudiantes en un segundo idioma. Los maestros bilingües imparten sus clases en el segundo idioma en diversos grados, inmersión total, parcial o bidireccional. La inmersión total es donde todas o casi todas las materias se enseñan en el idioma extranjero, con instrucción en inglés en los grados superiores. La inmersión parcial sería cuando se imparte hasta el 50% las materias en el idioma extranjero. Por su parte, los programas de inmersión bidireccional dan el mismo énfasis al inglés y a un idioma que no es el inglés, porque muchos de sus estudiantes son hablantes nativos del idioma que no es el inglés. Este programa bidireccional puede que sea en el que
están pidiendo a más profesores españoles, precisamente por eso, porque en el programa bidireccional se supone que va a haber niños que su lengua materna es el español y que probablemente en su casa también hablen español. Entonces por eso se necesita este tipo de profesores que hablen español. Vamos ahora a ver qué tipo de colegios privados hay en Estados Unidos. A ver, por un lado tenemos centros privados con ánimo de lucro, esto es importante, con ánimo de lucro, que serían escuelas establecidas de forma privada y que se administran sin ayuda del gobierno y están financiadas con donaciones y con los ingresos de la matrícula. Este tipo de colegios son como en España, realmente son empresas educativas que ganan dinero con la matrícula de los estudiantes y también pues con las cuotas que tengan de cualquier tipo. En realidad son empresas. También existen escuelas privadas pero sin ánimo de lucro. Estas escuelas son abiertas a un número selecto de personas que o bien cumplen con ciertos criterios o pagan una matrícula. Las escuelas religiosas y las parroquiales entrarían dentro de esta categoría de escuelas privadas sin ánimo de lucro. Una escuela parroquial es una escuela privada religiosa que recibe fondos de una iglesia local, y una escuela privada religiosa normal se financia casi en su totalidad con la matrícula que se paga por cada estudiante. Si los gastos de funcionamiento de la escuela aumentan significativamente, la matrícula también aumentará en consecuencia. Además de este tipo de instituciones educativas, pues también tendríamos las que se dedican a impartir una enseñanza menos tradicional o más innovadora, como pueden ser las escuelas Montessori, escuelas Waldorf y también, también hay escuelas de educación especial como las puede haber también en España. Dar clases en un área urbana, un área suburbana o un área rural también puede influir mucho en tu manera de dar las clases, en el ambiente del colegio, en el rendimiento de los estudiantes y es algo también que habría que tener en cuenta. La Oficina del Censo de los Estados Unidos define como área urbana aquella que tiene una densidad de población de al menos 1000 personas por milla cuadrada. Entendemos con esto que un colegio en una zona urbana o un área urbana va a ser un colegio grande. ¿Qué deberías tener en cuenta si aceptas un trabajo en una escuela secundaria urbana o del centro de una ciudad? Vamos a ver los pros y los contras. A ver, es cierto que los salarios en este tipo de colegios situados en zonas urbanas suelen ser más altos, pero la ratio suele ser mayor, o sea que hay más alumnos en cada clase y los estudiantes también suelen ser más problemáticos. Además, por otro lado, a veces vivir en una zona urbana supone para el profesor un mayor gasto o perder tiempo y sufrir estrés en los trayectos de ida y vuelta al colegio. Un mayor gasto pues por el tema de gasolina o por tener que vivir también cerca de un área urbana, que siempre es bastante más caro que vivir en un área más rural. Vamos a ver qué son las áreas suburbanas. Pues en Estados Unidos las áreas suburbanas se caracterizan por ser pequeñas parcelas de tierra, viviendas unifamiliares y un nivel de vida más alto. Las áreas suburbanas tienen una mayoría de viviendas unifamiliares y generalmente están separadas las unas de las otras. Estas áreas suelen tener ingresos que están en la media del país o están por encima del promedio de lo que gana la gente en Estados Unidos. Y vivir en esas áreas y tener esos ingresos dan como resultado pues mayores impuestos y como consecuencia mayores fondos para el centro y para todos los colegios de la zona. Este aumento de fondos pues va a proporcionar mejores suministros, mejores materiales y también mejores actividades extraescolares. Los alumnos de los high schools situados en estas zonas suelen tener menos problemas y su rendimiento por lo general suele ser bueno. Y en lo que se refiere al asentismo y abandono escolar, la tasa es muy baja. Y en cuanto a las desventajas que tienen este tipo de zonas de gente acomodada, pues es que te puedes encontrar con niños pues malcriados, ya entiendes lo que te quiero decir con eso de malcriados, pues gente con muchos caprichos, que se creen en posesión de la verdad, en posesión de todos los derechos, y después también suele haber muy poca diversidad cultural. Y ya el último tipo de escuelas, dependiendo de las zonas, son las que se encuentran en áreas rurales. Un área rural puede considerarse la que tiene una densidad de población entre 1 y 999 personas por milla cuadrada. Las escuelas situadas en áreas rurales suelen ser pequeñas y tienen un ritmo de estilo de vida más lento, y para quienes prefieren este estilo de vida pues es lo ideal. El entorno también es potencialmente bastante más seguro. Por el contrario, los fondos limitados del distrito se traducen en una disminución de la oferta curricular y después las tasas de absentismo y deserción pues suelen ser más altas, sobre todo cuando los adolescentes comienzan a trabajar y se ven ya con independencia económica. También es importante el elevado número de embarazos de adolescentes y de alumnos del instituto que tienen bebés a su cargo. Y respecto al tamaño, vamos a tener high schools pequeños, con menos de 500 alumnos, pero también los tenemos con más de 1500.
Cuantos menos alumnos hay, más control hay y más fácil es manejarse. ¿Y que cuál es la mejor opción? Pues depende. A mí me contrataron un high school público, rural, de menos de 600 alumnos, pocos profesores y buen ambiente de trabajo. Conociendo este entorno y viendo los problemas de comunicación y de adaptación que tuve al principio, pues no me iría a trabajar en una zona urbana a un high school de los grandes ni loco. Lo que sí haría, si me tocara trabajar en un high school rural, sería buscar una vivienda cerca de una zona urbana, a menos de media hora. Pero bueno, estas preferencias también dependen del carácter de cada persona. Te dejo arriba el enlace de otro vídeo en el que cuento cómo es dar clases en el sur de Indiana. Bueno, y ahora para finalizar vamos a ver unos sitios web, un par de sitios web que entran mucho los padres de los estudiantes americanos para informarse un poco de los high schools que hay en su zona a la hora de escoger, incluso también a la hora de mudarse de casa o mudarse de trabajo. La información relacionada con el tipo de escuela y la proporción de alumnos por maestro está siempre en línea. Hay sitios web, que te acabo de comentar, que brindan esta información para ayudar a los padres a buscar la escuela adecuada para sus hijos. Esto también se aplica a profesores que están buscando trabajo. Estos sitios brindan información demográfica detallada sobre las escuelas secundarias de los Estados Unidos. Dos sitios son los que tendríamos que visitar. El primero de ellos es Great Schools, que es una organización nacional sin fines de lucro que contiene perfiles y reseñas de cada escuela y te permite buscar colegios por ciudad y es una buena herramienta. Otra interesante es highschools.com, que proporciona datos estadísticos sobre las escuelas secundarias públicas y privadas de los Estados Unidos. Y todo esto es según la información proporcionada por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya resultado interesante esta información y si te ha gustado, pues suscríbete y dale a me gusta. Y hasta el próximo vídeo.